¿sí? Una de las cosas que ha inquietado mi corazón desde comienzos de año es, y si no ha inquietado tu corazón, es preocupante, ¿no? Y es la palabra que Dios trajo en Jeremías, ¿sí? Jeremías 1:10, la recontra sabemos, la hemos escuchado de comienzos de año y todavía estamos trabajando en eso, es decir, estamos empezando una nueva etapa en este mes de julio, que es donde nos vamos a enfocar más en la parte que dice construir y plantar. Pero no dejamos igual de arrancar, ¿no? No dejamos igual de eso, porque eso es parte de un proceso, ¿sí? Lógico que ahora viene un tiempo donde quizás con más énfasis seguimos, pero construyendo y plantando, ¿no? Y hay que todo mi corazón fuerte, de tal manera que dije, tengo que cambiar, no puedo seguir igual, ¿por qué? Porque hay cosas en mí que están muy bien y hay cosas que no están muy bien, ¿sí? Como en tu vida seguramente. Y una de las inquietudes que tengo yo es, si mi esposa, por ejemplo, si mis hijos, si los que me rodean, ¿ven un cambio en mí? Y eso es lo que quiero que te preguntes en esta noche. Si con todo este proceso fuerte, porque dijimos arrancar, derribar, demoler, etcétera, es fuerte, si en ese proceso el que está a tu lado ve un cambio en vos. Y si no lo ve, entonces analízate. Si mi esposa no lo ve, principalmente mi esposa, que es la que conoce en mi casa, ¿no? Si mi esposa no lo ve, algo tengo que hacer. O algo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces yo te animo que en esta noche puedas empezar a preguntarte eso. Y cuando te vas de acá, te lo preguntes. El que está a mi lado, ¿está viendo un cambio en mi vida? Lo está viendo porque la palabra que Dios nos dio es fuerte. No es algo light. Es más, hay una frase que dice que no podemos pretender cambios en nuestra vida haciendo siempre lo mismo. Todos queremos cambiar, pero todos queremos cambiar haciendo siempre lo mismo. Y no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, que el otro, el que está a tu lado, José, que tu esposa te diga, José, te veo diferente, ¿no? Desde que comenzó el año. Y que no te diga te veo diferente porque, no sé, por otra cosa, ¿no? Por algo físico, por algo estético, ¿no? Que nadie me diga a mí, te veo diferente porque estás más pelado, ¿no? Tengo un problema con el pelo, ya. Es algo que viene de familia, ¿no? Yo veo a mis primos y todos igual. Yo me estoy preocupando con algunos, ¿no? Con las entradas. Pero bueno, hay que asumirlo. Es parte de lo que Dios puso en mi vida, ¿sí? Entonces, como venimos diciendo al principio de año, Dios quiere reproducir su carácter en vos. Por eso estamos trabajando. Por eso el Señor trajo esa palabra, ¿sí? Quiero leerte dos versículos. Uno es Efesios 1:11. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Porque en esta inquietud de este tiempo hay otra cosa que surge en mi vida, ¿no? Y es, ¿qué guía mi vida? ¿Qué guía tu vida? ¿Por qué y para qué viniste esta noche acá? ¿Por qué y para qué te estás moviendo en este tiempo? Dice Efesios 1:11 que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. No sé si escuchaste bien, para que fueras suyo y recibieras todo lo que Él prometió. Dice, y así lo había decidido Dios, y me gusta esta versión que dice, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Sí? Este pasaje está diciendo que vos y yo tenemos un propósito en nuestra vida. Tenemos sentido. Vos y yo no somos fruto de la casualidad. No somos fruto de la noche de pasión de nuestros padres, ¿sí? No solamente de eso, no. Y no quiero pensarlo, pero bueno, no importa. Entonces, vos y yo somos fruto del amor de Dios. Y vos y yo fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Estás viviendo de acuerdo a ese propósito? Porque si no lo estás haciendo, quiero decirte que lo estás haciendo para alguien más. Estás viviendo para otros propósitos que no son los que Dios puso para tu vida o los que Dios pensó para tu vida. Pero este pasaje te dice que Dios lleva a cabo sus planes. Y en algún momento el propósito de Dios te va a encontrar en las buenas o destruido, ¿sí?
Otro pasaje, Colosenses 1:16, pero lo voy a leer en una versión que no está en la computadora. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que si te estás preguntando, ¿para qué estoy en esta vida, en esta tierra? Es primero por Él y segundo para Él. Dios te creó con eso. Dios te creó con un propósito. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos en la iglesia, uno de los grandes problemas que se enfrentan en la sociedad es que la gente no sabe por qué y para qué vive. No sabe por qué y para qué hace lo que hace. Es más, seguramente no sabes por qué y para qué viniste acá a la iglesia en esta noche. Algo te trajo, seguramente algo te trajo. Quizás te trajo la rutina. Quizás te trajo que si no venís acá en esta noche, tu líder de ministerio no te deja servir en esa área. Quizás te trajo eso. Pero quiero decirte que no es el propósito correcto. Y cuando nosotros caminamos lejos del propósito correcto, nuestra vida no tiene fruto. Y nuestra vida no es productiva. Y vamos de fracaso en fracaso. Porque no estamos mirando a quién nos da el propósito, ¿sí? Entonces, quiero decirte que si todavía te estás preguntando si tenés un propósito o no, tenés propósito. Y ese propósito lo tiene Dios, que Él te creó. Fuiste creado por Él y para Él. Y Dios tiene un destino de gloria para tu vida. Me gusta esa frase, destino de gloria. Gloria tiene que ver, según el diccionario, con aquella persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra. Tu vida fue creada ¿para qué? Para ennoblecer y para ilustrar la vida de alguien mucho mayor que es el Señor. Tu vida tiene un destino de gloria. Si pensás que estás destinado al fracaso, quiero decirte que no es así. Dios tiene un destino de gloria para vos. Si pensás que no vas a poder formar tu familia, quiero decirte que estás equivocado. Y esto es algo que carga a muchos. Vas a poder formar tu familia, vas a ver a tu familia acá en la iglesia con vos, adorando al Señor. Ese es el propósito de Dios. Entonces comenzá a declararlo. Dios no te creó fracasado, Dios no creó tu familia lejos. No, Dios quiere tu familia acá. Es así. Si por ejemplo estás pasando por alguna adicción, quiero decirte que Dios no te creó para que quedes en ese estado de destrucción. Dios quiere que eso que estás viviendo lo sanes para que vayas a otros y los saques de las tinieblas. Satanás ve el potencial que Dios puso en tu vida. Por eso hay trabas para poder avanzar. Por eso no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque él ve potencial. Fíjate, vuelvo a decir algo. Me ponía a pensar en esta tarde mientras miraba estos ejemplos, en alguien que conozco, ¿no? Que Dios sacó de las drogas. Él tuvo un propósito, que es, tengo que salir. Salió de ahí, comenzó a capacitarse, a entrenarse para ayudar a otros y hoy está ayudando a otros. Y fíjense si eso no es poderoso. Aquel que tenía una vida destruida, le creyó a Dios, tomó la palabra, avanzó hacia su destino de gloria y no se quedó con eso, sino que avanzó y hoy está ayudando a otros. Y fíjense si Satanás eso no lo vio y no lo ve. Entonces, si esa es tu realidad, Dios quiere ayudarte. ¿Sí? Si Dios quiere que estemos en pobreza, no. Y recién estábamos orando por eso. Dios quiere que seamos personas prosperadas en todo. Y no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad y ninguno acá habla de eso. Pero Dios quiere que seamos prosperados. ¿Pero para qué? ¿Para llenarnos los bolsillos? No, para bendecir a otros, como decía el pastor recién. Para que nuestras alacenas rebosen de mercadería para bendecir y ayudar a otros. Ese es el propósito de Dios. Y así podemos hablar de un montón de más. Es más, Dios quiere usar tu vida y la mía para ayudar a otros a encontrar su propósito y su destino de gloria. Amén. Hay un libro que se llama Vida con propósito. Se los recomiendo. El autor es Rick Warren. Creo que en la librería de la iglesia está. Así que pueden pasar por ahí a buscarlo.
a encargarlo, no sé, lo que quieran. Y dice, la búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Y enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, porque nacimos por su voluntad y para su propósito. Así que no busques el propósito en vos, no lo vas a encontrar. No vas a encontrar el correcto, lo vas a encontrar en Dios. Por eso la Biblia una y otra vez te anima, como por ejemplo en Romanos 12, entregá tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable. Renová tu mente, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Así que si Dios en su voluntad es buena, agradable y perfecta, quiere decir que el propósito que Dios tiene para vos es agradable y perfecto. ¿Sí? Bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa propósito? Propósito significa, por un lado dice pro, a favor, significa también poner, y podemos armar una frase, poner tu vida en favor de algo. Propósito es poner tu vida en favor de algo. ¿A favor de qué estás poniendo tu vida en este tiempo? ¿A favor de qué lo estás haciendo? Es más, hay una raíz antigua de la palabra propósito que dice que es fuego. Una persona sin propósito es alguien sin fuego. Es más, me atrevo a decir que las personas que viven en depresión es porque viven sin propósito. Porque cuando vos tenés propósito y sabés cuál es tu propósito, tu vida es un fuego. Algo quema, algo arde. Te movilizás de acá para allá, no importa si llueva, truena. Fuego, algo quema en tu interior. Te da sentido de vida. ¿Se entiende hasta acá? Entonces Dios te creó con un propósito. ¿Por qué y para qué te estás moviendo en este tiempo? ¿Por qué y para qué vas a invertir de tu tiempo, de tus recursos? ¿Por qué y para qué estás realizando quizás tal tarea? Por ejemplo, ¿por qué y para qué existe la iglesia? Seguramente dirás, para predicar al perdido. Seguramente dirás, para adorar a Jesús. Y eso está bien, pero quiero decirte que ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia está en Efesios 4. Después léelo en su casa, Efesios 4, más o menos en el 12, versículo 12, 13, 14. Que dice que Él instituyó a unos apóstoles, maestros, pastores, etc. De eso vamos a leerlo en otra oportunidad. ¿Pero para qué? Para edificar la iglesia. Para llevar a la gente hacia la madurez en Cristo, para ser como Jesús. La iglesia está para ayudarte a ser como Jesús. La iglesia está para movilizarte desde donde vos estás, ¿hacia dónde? El destino de gloria que Dios creó para vos, que es ser como Jesús. Por eso está este puente acá. Acá te encontrás vos, inmaduro, ¿sí? Porque somos inmaduros. O sea, algunos de nosotros hoy están por primera vez. Y vamos a decir la verdad, hay inmadurez en tu vida, pero hay inmadurez en todos a diferentes niveles. Algunos menos quizás. Pero el propósito de la iglesia es llevarte de tu estado de inmadurez hacia la madurez. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, ¿qué es este puente que está acá? ¿Cómo llego? Dice, ¿no? Unas lindas fotos, no sé quiénes son estos muchachos, pero bueno. ¿Cómo llego? Y ese es el proceso. ¿Cómo llegamos de la inmadurez hacia la madurez? ¿Cómo llegamos a eso? El proceso significa secuencia de pasos que nos dirigen hacia un propósito. ¿Cuál es el proceso que la iglesia? Hablamos de iglesia, a ver, ¿a qué nos referimos con iglesia? Primero que la iglesia somos nosotros. Como siempre digo, si alguien te vendió el cuento de que vos sos la iglesia, es mentira. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es un cuerpo, no es uno solo. Jesús cuando vuelva a buscar a los perdidos, a los hijos suyos, va a venir a buscar una iglesia. No va a buscar a un individuo, ¿sí? Y la iglesia también podemos llamarlo a este edificio, a este lugar, a esta institución, con sus normas también. Esto también es la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hace para llevarte de la inmadurez a la madurez? Por ejemplo, la reunión de hoy. Eso es parte del proceso.
¿Por qué hacemos reunión? ¿Porque tenemos ganas? Hace frío. No, hacemos una reunión donde tenemos un tiempo de música, donde escuchamos la palabra, donde compartimos unos con otros. ¿Por qué? Porque a través de este espacio sos movilizado de tu inmadurez, de tu A tu B, que es madurez en Cristo. O sea, no es que hoy ya sos maduro porque viniste, ¿no? Es un proceso, lleva tiempo la madurez, ¿sí? Es más, vamos a ser maduros cuando lleguemos al cielo, ¿sí? Cuando de repente venís, justo lo tengo a Enrique, siempre lo tenemos a Enrique acá adelante, así que le podemos dar palo a él también, ¿no? Pero cuando te venís, cuando sos un hombre y venís el jueves al grupo, que está Enrique, está Franco, está Mario, ¿no? Otra vez lo tengo que escuchar a Enrique, qué aburrido que es, ¿no? Cualquier coincidencia, no, mentira. Cuando venís el jueves, Enrique tiene la responsabilidad de trasladar tu vida de la inmadurez hacia la madurez. Por eso tenés que venir al grupo. Por eso tenés que venir el jueves. Porque un jueves que no venís, te perdés una oportunidad de subir un escalón más hacia la madurez que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? A veces pensamos que la iglesia significa actividades o activismo, no, y todo tiene un propósito. Activismo es que voy para todos lados, ¿no? Vamos al congreso allá, vamos allá. No, eso es activismo. Pero cuando hay propósito entendemos que lo que hacemos cada miércoles tiene un propósito ¿de qué? De llevarnos hacia la madurez. Y yo necesito ser más maduro. Tiene un propósito de cuando vengo el jueves lo mismo. Por ejemplo, cuando cantamos, ¿cuál es el propósito cuando cantamos? ¿Alguno se preguntó por qué cantamos en la iglesia? ¿Porque la música es cultural, es linda? No. Si bien la Biblia nos muestra el propósito de Dios con la música, porque vemos, por ejemplo, en los muros de Jericó, cómo se derribaban murallas y tantas otras más, cómo David a través de la música sanaba a Saúl, ¿sí? Usamos la música por eso, usamos la música porque expresa mucho mejor las palabras que si las hablamos, pero la música existe para ayudarnos o como recurso, ¿para qué? Para conectarnos con Dios. Entonces, cuando vos venís acá en esta noche, por ejemplo, quizás viniste de un día espectacular, ¿no? Por ejemplo, uno de los chicos recién me contaba de que lo llamaron de un laburo que hace rato estaba buscando. Consiguió un trabajo y estaba re contento, pero quizás hay otro vino porque no consigo trabajo. Y quizás viniste, no sé, teniendo la mejor semana de tu vida o viniste discutiendo con tu esposa o tu esposo. Viniste quizás con un diagnóstico de una enfermedad o algo que te tira atrás. Y en esa realidad, cuando venimos y cantamos, nos conectamos con el Señor. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. En las buenas cosas que nos pasaron en el día o en la semana y en las malas. Y todas ellas, cuando nos miramos a nosotros, nos desenfocan del propósito que es conectarnos con el Señor. Es más, ni siquiera tendría que haber un director de alabanza. Tendría que ser avasallante la canción y todos cantando, que ni siquiera hace falta alguien, pastor, vamos, levante su voz, a ver solo tu voz. No tiene que existir eso. ¿Por qué? Porque el propósito es conectarnos con Jesús, de donde estamos. Es venir de nuestra desconexión del día y vengo acá, dejo de enfocarme en mí y me enfoco en ¿qué? En mi propósito. Y paso por el proceso. ¿Se entiende? De eso se trata. Esto es en la iglesia. Moverte desde donde vos estás hacia donde Dios quiere llevarte. Ahora, por ejemplo, hace un tiempito o la semana pasada estuvimos escuchando acerca de qué escuchamos la semana pasada. ¿Qué nos habló el Señor? Acerca de la oración. El Señor nos viene hablando de la importancia de la oración. Orar es clave, es importante, porque si nosotros no oramos, no pasamos tiempo con Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, nos pasan por arriba. Es más, no orar quiere decirte que nos desconecta del propósito de Dios. Cuando nosotros oramos y pasamos tiempo en la palabra, somos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia nos anima ¿a qué? A ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros buenas obras.
Y no todo lo malo. ¿Viste cuando vos te decís, che, ¿por qué caigo una y otra vez en este pecado? Bueno, ¿sabes por qué? Porque orás poco. Cuando yo veo lo mismo en mi vida es porque yo estoy orando poco. Porque cuanto más busque al Señor, cuanto más me llene de Él, de mí, ¿qué va a aflorar más? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. A veces decimos, yo quiero amar más, otra vez, a Enrique, lo quiero amar. Pero el amor es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. El amor es fruto del Espíritu Santo. Si yo no tengo una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, no puedo amar. No puedo amar a Enrique. Y si no lo conozco, menos. Por eso es importante orar. Ahora, ¿cómo nos encontramos? La verdad, oro poco. ¿Y cómo me gustaría, o cómo siento, o cómo sé que debo ir? Orar mucho. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál sería el proceso? Orar, sí, muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Empezar a ser disciplinados. Si te levantás a las 7, levantate a las 6. Empezá a anotarlo, empezá a ser rígido en ese sentido. Muchos buscamos orar en nuestro tiempo libre. Error. En tu agenda poné orar. Y tu tiempo libre déjalo para otra cosa, para seguir orando si querés. Ahora, ojo, es una oración continua durante todo el día. Pero tenés que ponerte metas. Ahora, sé específico en eso. O sea, por ejemplo, yo soy específico. Yo todos los días dejo a Teo, es el último que entra al jardín, llego a mi casa, como tengo yo trabajo por la tarde, entonces a la mañana, ¿qué hago? Oro. A veces mi esposa me dice, ¿estás durmiendo? No. Oro. Si no contesto el celular porque estoy orando, no. A veces, lo sabe el Señor nada más, ¿no? A veces me distraigo con otra cosa, lo cual es normal. Pero puse que todos los días me voy a dedicar a eso, a orar. Es más, dije, yo quiero crecer más en sabiduría, entonces voy a empezar a hacer ahora esto. Todos los meses voy a leer 2 libros para seguir creciendo. Y así cada uno de nosotros debería hacerlo. ¿Querés crecer en tu vida de devoción a Dios? Ponete metas en el proceso, armá un plan. Yo quiero llegar a ese punto porque Dios me creó para ser como Él. Si sos de esas personas que ves lo negativo en el otro, quiero decirte que eso no es de Dios. Dios nos creó para ver lo positivo en el otro, para ver lo bueno en el otro, para ver más allá de los errores, para ver cómo Dios nos ve, porque Dios no te ve a vos como el impaciente, el que siempre cae en lo mismo, sino que Él te ve con ojos de amor. Él te ve con ese corazón puro con el cual Él te creó. Si sos de esas personas que todo el tiempo está criticando, quiero decirte que algo tenés que hacer. ¿Tu A cuál sería? Critico mucho. ¿Y tu B cuál es? Muy fácil. No criticar. Ver el oro en el otro. ¿Y cómo llego a eso? ¿Cómo voy a llegar a ese B? Por ejemplo, cuando quiero decir algo y no es positivo, me callo. Aunque me muera, me callo. ¿No? Si yo a Enrique le digo, sos un pesado, Enrique. No, me callo. Pero sin embargo empiezo a ver que Enrique es un ejemplo para todos nosotros. Él trabaja, viene, va para acá, para allá. Es perseverante. Si hay algo que tiene Enrique es que no te va a dejar a pata. Si hay algo que tiene Enrique es que te va a perseguir. Te va a perseguir. ¿Por qué? Porque hay un fuego que quema en su corazón para que conozcas al Señor. Y a veces el pesado Enrique no. Enrique tiene esa característica y lo honramos y lo bendecimos. ¿Se entiende? Entonces no es ver al pesado de Enrique. No lo es tampoco. Pero nosotros a veces pensamos así, no, es ver a este Enrique que me persigue. Parece como el que deja las 99, ¿no? Como dice la parábola. Que me persigue, que me llama, que se preocupa por mí, que invierte tiempo en mí, ¿no? Cuando vemos
a José y Elena, de acá para allá, ¿no? Me acuerdo cuando tenían el Dodge. Era el de los picapiedras, ¿viste? Un día me dice, te llevo, y yo iba, ¿viste? La rueda no era con el pie. Pero ellos ese Dodge no se lo negaron al Señor. ¿Sí? Entonces quizás vos decís, oh, José y Elena, no, el auto que tenía, no, qué desastre, no sé, lo que quieras. O puedes decir, no, José tal cosa, para mí, ¿no? No. Puede tener errores, pero empecé a ver el oro. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que muchos de nosotros no hacemos, que es ir sacrificialmente al barrio Spinetta, a entregar alimentos. Vos le decís, José y Elena, tenemos que ir allá, y ellos, vamos. Tenemos que ir al otro, vamos. Están siempre dispuestos ¿a qué? A acompañarte, a llevar lo que haya que llevar. Están siempre dispuestos a servir al Señor en la situación que sea. Entonces, eso es una cultura de honra que debe existir en la iglesia. Entonces, si vos no ves esa realidad de ellos, entonces tenés que empezar a generarla. Esforzate. Hacé que todo sea posible. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Voy a darte otro ejemplo. Yo voy a poner ejemplos prácticos para que vos te vayas de este lugar con ejemplos prácticos y digas por qué y para qué me voy a mover en este tiempo y cuál es el proceso que voy a atravesar. Por ejemplo, si queremos que Dios provea en abundancia en nuestra vida, entonces, ¿cómo te encontrás hoy? Nuestro A, tremendo pobre, ¿no? Seco, ¿no? Tengo un mango. ¿Y cuál es tu B? Abundancia, para compartir, ¿no? No es para que te aparezca con un BM, ¿no? Bueno, si Dios quiere hacerlo, pero muy raro que eso que aparezca, ¿no? Entonces, abundancia para compartir. ¿Cuál es el proceso? Orar, sí, está bien, orar siempre. ¿Saben cuál es el proceso? Trabajar, lógicamente. Perseverar. Pero ahí está, dar. Tengo 2 sobrecitos de mate cocido. Te doy 1. No me lo guardo para mañana. Te doy 1. Dar a uno en medio de la pobreza. Dar sacrificialmente. ¿Sí? Es muy fácil dar cuando tenés. Es muy fácil dar cuando tenés. Pero cuando no tenés, es ahí donde más se ve la provisión y el regalo de Dios. Uy, tengo que pagar la luz. Y digo, bueno, el Señor conoce mi corazón. Hoy no diezmo. ¿Sí? No, hermano, no es así. Y ahí se ve mucho nuestro corazón, quiero decirle. A ver, no es que se ve nuestro corazón porque le robamos a Dios. No. Es que no confiamos en Él. Eso es peor que robarle. Yo no confío que Dios me provea, por eso no lo hago. ¿Se entiende? Eso es lo que significa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan hace creo que un mes atrás, sí? El Señor me movilizó a honrar al pastor y le regalé una Biblia que me costó muchísimo, que anhelé tiempo para comprármela, una Biblia de estudio. Bueno, el Señor me movilizó, se la regalé y fue un acto de honra para Él. El domingo pasado el Señor me la regala de nuevo, ¿sí? Entonces, gracias a los músicos, ¿no? Los músicos han tenido un acto de honra para mi vida y es, uno da de lo que no tiene y el Señor después te lo devuelve, ¿sí? Entonces, de eso se trata. No es dar, bueno, ahora cuando tenga plata voy a comprar otra Biblia y se lo voy a... No, es cuando uno no puede. Es donde más se va a ver la mano de Dios en esa abundancia. ¿Se entiende? ¿Te puedo tirar algún ejemplo más? A ver, se me fueron acá en la lista. No, por ejemplo, si estás soltero, ¿no? ¿Y cuál sería tu propósito? Formar una familia en Dios. Formar una familia en Dios, una familia que honra a Dios, con hijos que amen a Dios, que sirvan a Dios, que juntos ayuden a otros a trabajar en su propósito de gloria que Dios puso para ellos. ¿Cuál es el proceso? Salir a buscar, bueno, puede ser una, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso? Si en la iglesia no hay, puedo visitar a otros jóvenes, no. Puede ser también eso. Pero, por ejemplo, hay muchos que han tenido situaciones de familia muy tristes y, por ejemplo, no han perdonado a sus padres. Si vos no perdonás a tus padres, quiero decirte de que tu propósito va a ser el mismo.
Lo mismo que tus padres hicieron con vos, vos vas a hacer con otros, porque no hay perdón en tu vida. Entonces, no estoy hablando de salir a buscar, no, fíjate en qué te estoy diciendo. Si vos sos una persona que consume pornografía, quiero decirte que eso va a destruir tu familia el día que Dios te la dé. Entonces, son pasos que tenés que dar en ese proceso. Pasos drásticos también, pero pasos de fe. ¿Sí? O fíjate que yo no te tiré para el lado que tiré ejemplo de salgo a buscar y que... No, hay otras cosas que descuidamos. Y el día que el Señor a nuestra familia, si vos haces eso, vas a destruir tu familia. Lo lindo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Por último, si sos una persona que está sufriendo algún tipo de adicción, tu A es sufriendo adicción, tu B es, lógicamente, llevando a otros a salir de la adicción. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, nuestra iglesia cuenta con un espacio para poder ayudarte a salir. Pedí ayuda. Pedí un mentoreo especial. Investigá cómo podés, además de eso, salir adelante de otra manera, pero siempre con la mano del Señor. Y así como este hermano, que no se quedó simplemente con él salir, sino de que ahora está ayudando a otros a salir y se capacitó para ayudar a otros. ¿Sí? Eso es tener propósito, eso es tener sentido. Ahora, cuando vos tenés propósito, yo mencioné unos cuantos, pueden ver unos más, y vos tenés que analizar en tu vida cuál sería. La idea es que vos fijes tu meta, o fijes tus ojos en ese propósito. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en ese puente que vos ves ahí, te van a pasar un montón de cosas que te van a hacer desistir del propósito que Dios tiene para vos. Satanás va a hacer que vos desistas del propósito. Satanás quiso hacer que Jesús desista de su propósito, por eso lo tentó en el desierto. Por eso tenés que estar firme, con tus ojos puestos en lo que Dios tiene para tu vida y no en tu realidad. Así que yo con todo esto, hoy quizás fui muy práctico, al menos eso creo, y la idea es que a poder ayudarte a ver un poco más allá, poder encontrarte sentido en Dios, porque Dios te creó con un plan, Dios te creó con un propósito. Ese propósito lo vas a encontrar en Él, no lo vas a encontrar fuera de Él. ¿Sí? Y si no lo estás viviendo para Dios, lo estás viviendo para otros, sobre todo para el diablo, ¿sí? Y ayudarte a cómo transitar ese proceso. ¿Cómo transitar ese proceso? Deja de mirar tu situación actual, o sea, mirala hoy, analizala y decir, yo no quiero estar más así, bueno, pero plantá o establecé cuál va a ser tu destino, cuál va a ser tu propósito en Dios. ¿Para qué? Para esforzarte y trabajar en función de ese propósito, porque eso es lo que a vos te va a mantener productivo para el reino de Dios. Amén. Hebreos 12, 1, 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, fíjate todos los testigos que hay acá de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitá todo peso que te impida correr. Quitá todo peso que te está estorbando en llegar al propósito que Dios tiene para vos. Especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el que inicia la relación con vos, Él es el que inicia y que la perfecciona. Por eso no podemos estar lejos de Él. Entonces, corre con perseverancia la carrera que Dios te ha puesto por delante. Fija la mirada en Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Te animo que puedas salir de este lugar pensando, no sé, en algunas áreas de tu vida. Pensá mejor, sé más práctico. Quedan 6 meses, bueno, 5 meses y medio de acá a fin de año. Y pensá, ¿cómo vas a crecer en tu relación con el Señor? ¿Cómo vas a crecer en llenarte del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a crecer en cuanto a tu economía? Con la mirada puesta en el Señor, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo vas a crecer con respecto a todos los otros ejemplos que yo mencioné? ¿Para qué? Para que puedas alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, ¿sí? Señor, en esta noche queremos rendirnos a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y sabemos, Señor,
que si no estamos viviendo para vos, estaremos viviendo para alguien más. Estaremos viviendo para el propósito de otro, que lógicamente no es el propósito por el cual vos nos creaste. Por eso en este momento queremos fijar nuestra mirada en vos, queremos quitarnos de encima todo peso, toda aquella cosa que nos estorba. Y ahí entra el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar para poder ir tras el propósito que vos estableciste para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, rendimos nuestra vida por completo. Amén y amén.